¿Qué tal? De regresar Felipe Calderón Hinojosa a la política, el PAN, a su vez, regresaría a sus orígenes, lo que no sería poca cosa, porque significaría un retroceso para el mismo partido y para la vida política y social del país. Si cuando llegó a la presidencia de México, Calderón Hinojosa le declaró, según él, la guerra al narcotráfico, ¿ahora traería más violencia a los mexicanos? El planteamiento de esa pregunta obedece a que así se piensa al interior del PAN. El presidente nacional de ese partido, Jorge Romero, dijo el pasado 9 de junio, durante una entrevista con Azucena Oresti, que los panistas ya están muy conscientes de que lo que le falta a la oposición literalmente es acudir a la violencia. ¿Cuáles son los orígenes del Partido Acción Nacional? ¿Y qué han hecho los panistas por el país y por los mexicanos? Acompáñeme a explorar la trayectoria de ese partido político para entender con claridad y precisión qué representan los panistas. Empezamos. La mentira y la traición del pueblo fue lo que el PAN sostuvo siempre desde sus orígenes y lo sigue haciendo. Acción Nacional fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, apoyado por el poder económico de aquellos tiempos, y desde entonces se pronunciaron en contra de la reforma educativa, la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y muy pronto mostró su inclinación al fascismo y a la derecha política. Pablo Moctezuma Barragán, historiador y estudioso del panismo, sostiene que el desprecio y la traición al pueblo ha sido la principal característica de la derecha en México. Pero además es muy proclive a defender los intereses extranjeros y se caracterizan por la defensa de grandes propietarios frente al pueblo. Moctezuma Barragán sostiene que la derecha siempre ha defendido los intereses de las grandes corporaciones desde la colonia, cuando servían al rey y a la iglesia. Pero también sus intereses siempre han estado ligados a la propiedad y para sostenerlos tienen que ser autoritarios. Y ser autoritarios es otra característica del PAN. El historiador destaca que la clandestinidad no es una condición extraña de la derecha, más bien es muy común. Ojo con ese dato, porque es muy importante para entender otras acciones nefastas, reprobables que cometieron los panistas. Subraya que en el siglo XX la derecha tuvo que replegarse frente al triunfo de la Revolución Mexicana porque sufrió una contundente derrota ante las ideas progresistas y de justicia social, pero años más tarde crearon organizaciones y sociedades secretas. Así, auspiciado por el PAN, surgió el Ejército Azul, un grupo clandestino ultraderechista y violento que operó desde la década de los 70 hasta mediados de 1999, una organización terrorista con vínculos con el narcotráfico. El Ejército Azul reclutó sus bases de organizaciones estudiantiles ultraderechistas, como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO, los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Francés de La Laguna con sede en Durango y Coahuila, y el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Otra de las organizaciones que creó es el Yunque, una sociedad secreta que existe a la fecha y que busca colocar cuadros en el sistema político mexicano para alcanzar el poder. Y lo alcanzaron. Inicialmente en los estados de Guanajuato, Baja California, Chihuahua, y finalmente a nivel nacional en los años 2000 y 2006. Tanto el Ejército Azul como el Yunque estuvieron siempre al servicio del PAN
para lograr los propósitos políticos de ese partido. Todo cambió a partir del gobierno que encabezó Vicente Fox Quesada en el 2000 y luego el que presidió Felipe Calderón Hinojosa desde el 2006. Ya no ocuparon tanto del Ejército Azul y del Yunque, porque ambos mandatarios empezaron a defender abiertamente los intereses a los que ellos siempre han sido proclives desde el surgimiento del mismo PAN. Entre otros, la privatización de las empresas públicas y sobre todo buscaron la intervención de Estados Unidos en los campos energéticos y la seguridad, no sin ejercer la violencia. Moctezuma Barragán sostiene que el PAN siempre emplea la violencia. Si no están en el poder, su violencia es soterrada, escondida, oculta. Si está en el poder, es de manera más abierta. Así como lo hizo Calderón Hinojosa con su guerra contra el narco, favoreciendo al cártel de Sinaloa y yendo contra todos los demás grupos del narcotráfico. Otras características del panismo son el racismo, el clasismo y su subordinación al extranjero. En la colonia fue a España y en el neoliberalismo que vivimos hoy es a Estados Unidos. Y advierte que la derecha se ha vuelto más pragmática y usa mucho al crimen organizado. De todo lo anterior y otras lindezas fueron responsables los actores políticos del Partido Acción Nacional. Todos. Unos por acción y otros por apoyar sus acciones. Ahora, ¿qué ha hecho el PAN en los últimos 40 años? Más o menos. Bueno, en una primera parte de esos años se unió al Partido Revolucionario Institucional para ejercer el neoliberalismo que se instituyó desde principios de los 80. Una ideología económica y política que promueve el libre mercado, la propiedad privada y la limitación del Estado en la economía, lo cual no solo permitió una terrible corrupción, que a su vez incentivó el saqueo casi absoluto de los bienes del país. Tanto panistas como priistas robaron el dinero público a manos llenas y además construyeron un andamiaje jurídico para cubrirse de impunidad. Así actuaron hasta 2018, año en que uno y otro partido fueron expulsados del poder, y a partir de ese año el PAN perdió el rumbo. Ninguna brújula le ha funcionado, porque ni la alianza que hizo con el PRI y el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones de 2024 le sirvió de nada. Los mexicanos ya les habían tomado la medida y les cobraron la factura en aquellos comicios, porque el PAN solo obtuvo el 16.04% de los votos, mientras que el PRI logró 9.54% y el PRD no consiguió siquiera el 3% que se exige para conservar su registro, y ya no existe. Y en una segunda parte, el PAN persiste en acudir a la mentira, a la agresión verbal, a la ofensa, al montaje, a noticias falsas, a acusar sin pruebas. Y ahora su presidente, Jorge Romero, dice que los panistas ya están muy conscientes de que lo que le falta a la oposición literalmente es acudir a la violencia. Usted y todos los mexicanos que tienen el poder del voto pueden evitar que tanto Felipe Calderón Hinojosa como Jorge Romero y demás panistas lleguen al poder, sea a nivel municipal, estatal o nacional, y a ninguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lo mismo a nivel federal que local, so pena de vivir otra etapa de corrupción y violencia que los panistas llevan a cabo desde el poder. ¿Usted qué opina? Suscríbase a Lo Peor de la Política,
Regáleme un like y comparte este video para que llegue al mayor número de mexicanos. Muchísimas gracias por su atención.